Saludos y bendiciones para todos. Sean bienvenidos a la pregunta de la semana. Yo soy el pastor Sergio López. Les envío muchas bendiciones desde Costa Rica y les agradezco que esté escuchándonos cada sábado a ser las 5 de la tarde aquí en su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Continuamos con la serie Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas. Y la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿cómo era la alimentación de los judíos en tiempos bíblicos? Quédese por favor hasta el final para conocer más detalles sobre este tema y suscríbase a nuestro canal para disfrutar más enseñanzas y programas que pueden edificar sus vidas. ¿Qué clase de alimentos comían los judíos antiguamente? Ya sabemos que el alimento ordinario de la mayoría de los hebreos en los tiempos bíblicos era pan, aceitunas, aceite, suero de manteca y quesos de sus ganados, frutas y verduras de sus huertos y jardines, y algunas veces también comían carne. Solo muy pocas variedades podrían añadirse para tener una lista completa de todos los alimentos que se usaban en aquellos días. Por ejemplo, el uso de granos crudos y tostados. El comer los granos crudos es una costumbre moderna en Palestina que data de los tiempos más antiguos. Los árabes en esos tiempos con frecuencia arrancaban las espigas y las restregaban en sus manos para podérselos comer. Levítico 23:14 nos dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Los discípulos de Jesús también comían grano crudo en los campos. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos, dice Lucas 6:1. Por lo anterior puede verse que la costumbre de comer grano crudo ha prevalecido por miles de años. Otro alimento muy común en el Oriente actualmente y que se usa desde los tiempos bíblicos es el grano tostado. Este se prepara con los granos de trigo que no están completamente maduros. Se tuestan en una bandeja o en un comal de hierro. Este grano se come con o sin pan. Isaí envió grano tostado a sus hijos cuando estos estaban en el ejército por mano de David, según lo dice el primer libro de Samuel 17. El principal alimento de los judíos en tiempos bíblicos era, por supuesto, el pan. Se ha estimado que en el Oriente, tres cuartas partes del pueblo se alimenta de pan o de los productos manufacturados con harina de trigo o cebada. Entonces es incuestionable el principal alimento en Oriente. En la Biblia se usa con frecuencia la expresión tal como comiendo pan, mientras que los occidentales dicen tomando la comida. Cuando en la Biblia se dice que los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, eh, quiere decir que ellos no podrían tomar su comida juntamente con ellos. De hecho, para los palestinos, así han sido enseñados a creer que el pan tiene un significado místico y sagrado. En algunos lugares se tiene tanta reverencia hacia el pan que no son capaces de levantarse para saludar a un huésped si en ese momento están compartiendo el pan juntos, sino que se espera hasta que se ha terminado para poderlo hacer. Es una actitud muy mística que tienen hacia el pan y el compartir. Puede decirse que esta actitud del pueblo hacia el pan es esencialmente religiosa. Todo acerca del pan, desde que se siembra la semilla hasta que se amasan las tortas, es hecho en el nombre de Dios. Los orientales sienten la importancia de la petición de oración al Señor: danos el pan de cada día, según Mateo capítulo 6 y verso 11. Es a estos hombres que realmente aprecian el valor del pan, a quienes primero Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, en San Juan capítulo 6. Como esta es la actitud sagrada del pueblo en relación al pan de vida, de allí que del oriente viene la costumbre universal de partir el pan y no de cortarlo. De hecho, ellos nunca usan el cuchillo para cortar el pan, siempre lo hacen partido con sus dedos. El cortar el pan se piensa que es como cortarse la vida a uno mismo. La costumbre de partir el pan en vez de cortarlo se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo,
En Lamentaciones capítulo 4 y verso 4 nos dice, los niños pidieron pan y no hubo quien se lo partiese. Entonces esta expresión de partir el pan vino a ser el tomar de una comida todo lo que está incluido en ella, porque Cristo partió el pan cuando instituyó la cena del Señor, y entonces esta expresión llegó a tener un significado muy importante. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. También en Hechos 20, el apóstol Pablo nos hace una referencia importante al respecto. Primer día de la semana, junto a los discípulos a partir el pan en donde Pablo les enseñaba. Con respecto a las clases de pan que se usaban en aquellos tiempos, hay dos clases. Uno es el pan de trigo y el otro es el pan de cebada. Ambos se usan aún en Palestina, aún entre ellos la siguiente distinción es para los que usan pan de cebada o las clases pobres, siendo que si una familia podía adquirir pan de trigo, se consideraba que había llegado a una escala social un poco más alta. Tanto en los días del Antiguo Testamento como los del Nuevo, había esa distinción. Cuando el pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, eso es el sueño del soldado madianita en Jueces capítulo número 7. Es una indicación de que el enemigo despreciaba a Israel como la gente más favorecida que comiendo el pan de trigo despreciaba al que comía pan de cebada. Y así Dios iba a usar a los despreciados israelitas del ejército de Gedeón para vencer a los orgullosos madianitas. Recordemos también el joven que tenía 5 panes de cebada y los dio a Jesús, y Jesús los multiplicó en aquella ocasión. De seguro él había pertenecido a una clase más pobre, pero esa humilde contribución hizo posible aquel milagro de Jesús. La forma de los panes también es muy particular. En la Tierra Santa, donde prevalecen las vasijas de barro, donde cocinan a la leña, evidentemente que, y siendo el pan el alimento más importante, entonces se le da mucha relevancia a todos estos asuntos. Entonces hay panes que se elaboran de diferentes maneras. Unos son como los famosos biscuits que uno ya conoce. También hay panes más grandes, casi tan pesados como los que consumimos en esta parte del mundo, pero en vez de ser redondos son rectangulares. Los, y también están los que son como de pasta de hojaldre, que son más grandes, redondos y también más delgados. Algo más delgado que la tortilla, pero empleada de manera semejante. Los orientales usan este pan delgado como si fuera una cuchara para tomar los alimentos, sobre todo las sopas y también las salsas. Este pan es bastante flexible y los hombres lo doblan y lo ponen en su bolsa o en su morral, llevándolo con ellos para comerlo cuando lo necesitan. En cuanto al cocimiento del pan, el método más primitivo para cocer el pan era el de poner los panes sobre piedras calientes. Así lo dice primer libro de Reyes 19:6. He aquí, asa cabecera, una torta cocida sobre las aspas. Otro método sencillo de cocerlo es cavar en la tierra un hoyo de 1,5 metros de profundidad y de 1 metro de diámetro. Después de calentar esta especie de horno, la masa se extiende hasta quedar del grueso de 1 centímetro. Entonces se golpea sobre las paredes del horno donde instantáneamente se cuece. Algunas veces se usa como horno un gran cántaro de piedra. En el fondo de este se hace un fuego entre algunos pedernales, los cuales retienen el calor. La masa se pone sobre ellos y rápidamente se cuece. Otras veces la masa se extiende hasta quedar muy delgada, poniéndola en la parte exterior del cántaro, que evidentemente está caliente y allí también se puede cocinar. Piensan muchas personas que fue este horno eh, tipo cántaro al que hace referencia al Levítico 2:4, donde dos clases de pan sin levadura tenían que cocerse. Los panes de harina fina se cocían dentro del horno, que era como un cántaro, y se cocían sobre el exterior de él. Otro tipo de horno
sencillo, es una vasija grande de tierra en donde se pone el combustible y cuando ya la vasija está caliente, los panes se ponen sobre el exterior de ella para poderlos cocinar. En los tiempos bíblicos, cuando el pan se cocía individualmente para cada familia, algunos métodos como los ya mencionados fueron probablemente usados en los hogares de los judíos. Con frecuencia y en la actualidad, como en los días de las escrituras, en tiempos bíblicos, el pan se cocía ya en horno semipúblico o un horno de un panadero público. Hay pueblos, de hecho, que tienen varios de estos hornos. El tipo de estos hornos consiste en un tubo grande de tierra de como 1 metro de diámetro y de 1,5 de largo. Se hunde en la tierra en medio de una barraca. Las mujeres se turnan para cocer su pan. El combustible se arroja dentro del tubo y cuando éste se calienta con el fuego, el humo y las ascuas de fuego salen del pozo. Evidentemente no se usa una chimenea y parece, según lo que han descrito, un cráter activo. Malaquías debió haber visto un horno semejante a este cuando escribió las siguientes palabras. He aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, dice Malaquías capítulo 4 y verso 1. Otro tipo de horno oriental es una bóveda larga hecha de piedra, parecida a una media caldera de ferrocarril con pavimento de piedra hacia la mitad y una tira larga y angosta a cada lado para la leña. Toda la noche se saca la ceniza y con mucha frecuencia los niños de las familias pobres traen un pedazo de hojalata para llevar en ella a su casa algunas de las brasas del fuego con las que se enciende la lumbre en su casa para hacer la cena. Así lo mencionó el profeta Oseas, el capítulo 7, verso 4. Horno encendido por el hornero. Esto indica que algunas gentes traen su pan al hornero para que se los cueza. La ciudad de Jerusalén tenía su calle panaderos muy famosos en tiempos de Jeremías. Con respecto a las verduras, las dos clases de verduras usadas en tiempos bíblicos eran las habas y la lenteja. El profeta Ezequiel menciona ambas en su libro, el capítulo 4. Las habas se incluyeron en los artículos alimenticios de que los amigos de David le trajeron cuando él iba huyendo de Jerusalén por causa de la rebelión de Absalón. El caso bíblico más notorio del uso de la lenteja fue, por supuesto, cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas con pan, según se relata en Génesis capítulo 25. El doctor Thompson, un arqueólogo e historiador, dice haber sido invitado a una comida de lenteja encontrándola muy sabrosa con su fragancia y con un gusto muy sustancioso, que de hecho era una gran tentación. Al comer este platillo, el doctor Thompson hizo que los que hospedaban hacían doblando una parte del pan para que le sirviese de cuchara, la sumergía en el plato. Y él cree que Esaú sin duda usó la misma clase de cuchara de pan al comerse el potaje con la lenteja. La dieta de los israelitas en Egipto incluía verduras como puerros, cebollas, ajos. Eso lo pueden encontrar en Números capítulo 11. En Palestina probablemente se usaron la mayoría de ellos. El profeta Isaías menciona el jardín de los pepinos en el capítulo 1 y verso 8. También se usan los guajes, como los que sugieren los pasajes bíblicos de Jonás y Segunda de Reyes 4. Las legumbres que deseaban Daniel y sus compañeros para su comida cuando estaban presos eran probablemente verduras. Y la palabra quiere decir originalmente algo que se siembra, lo cual incluía semillas comestibles que se cocinan, tales como las lentejas, las habas o los frijoles. Era una dieta sencilla de verduras que ellos deseaban en vez del alimento eh, que se servía en la mesa del rey. Con respecto a los productos lácteos, la leche era muy importante, no solo eh, algo que se añadía al alimento al cocinarlo, sino que se consideraba como un alimento muy sustancioso en todas las edades, eh, desde niños. No solo usaban la leche de vaca, sino también la de oveja, la leche de cabra y sin duda también la de camella. A la tierra prometida se le llama también tierra que fluye leche y miel. Eso quiere decir que las tierras de pasto producían leche en
abundancia. La forma de leche que continuamente usan los árabes, actualmente le llaman con una palabra que es leven, que quiere decir blanco, algo semejante a lo que nosotros llamamos requesón. Para prepararlo ponen leche en una sopera agregándole fermento, el que empieza a hacer efecto, lo cubren con un lienzo caliente y luego reposa por un espacio de un día. Entonces está listo para servir. Por cierto, a los árabes les gusta mucho. Ellos dicen que esto hace que un hombre enfermo se vuelva sano. Y si tienen dinero solo para un plato, regularmente lo toman. Y es casi seguro que eh, Abraham dio este tipo de leche a sus huéspedes en el libro de Génesis capítulo 18. Con respecto a la mantequilla, generalmente están de acuerdo los eruditos de la Biblia que la mayoría de los casos en que la palabra mantequilla aparece en nuestra traducción no quiere decir la clase de la que nosotros conocemos en este lado del mundo, sino más bien un tipo de requesón. Hay dos pasajes que se refieren a la mantequilla, pero ellos lo hacen en forma diferente de la que se usa para la gente que vive fuera de las tierras de Oriente. El primer pasaje se menciona la mantequilla de vaca en Deuteronomio 32:14 y el segundo se refiere al proceso de hacer la mantequilla en Proverbios 30:33. También el suero de manteca no se menciona en la Biblia, pero sin duda se usaba porque ya se ha mencionado el proceso de batir como lo mencionamos anteriormente. Con respecto al queso, a los árabes de Palestina les gusta mucho, siempre lo llevan consigo. Su queso es parecido a las rebanadas que usan en en el occidente, solo que más gruesas y más grandes. Son tan gruesas casi como la palma, como la mano de un hombre. Se encuentran apiladas en los mercados. El padre de David le dio 10 quesos para llevarlos al capitán del ejército. Al rey David también le regaló algunos quesos, según segundo libro de Samuel 17:29. Con respecto a la carne, eh, por lo general, los caracteres bíblicos como los orientales en los tiempos modernos no comen carne sino en ocasiones especiales. Se servía carne solo cuando se hacía una fiesta o se recibía a un huésped. Los ricos y reyes siempre disfrutaban de ella. La provisión diaria de carne de la casa del rey Salomón se da de manera muy particular en las escrituras. Para el menú se mencionan cuatro clases de carnes: carne de vaca, carne de carnero, carne de caza y carne de aves. Abraham sirvió carne de ternera a sus huéspedes en Génesis 18. Al huésped de Gedeón se le proveyó un cabrito en Jueces 6. El pescado era un artículo muy usado como alimento en las costas del mar de Galilea en los tiempos de Jesús. De hecho, Cristo se refirió al pescado cuando habló del hijo que él le pide a su padre un pez en San Lucas 11. Y la escritura implica que los moradores de las costas vivían casi siempre alimentados por el pescado. Con respecto a cómo se guisaba la carne, el método de preparar ha sido escrito de la siguiente manera. Asarla en arador es quizás el método más antiguo de cocinar carne y es menos común entre los israelitas que hervida. Solo los ricos y las clases acomodadas usan la carne asada como es costumbre en el oriente. Cuando el pueblo traía las ofrendas, los sirvientes de los hijos de Eli le decían: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomar de ti carne cocida, sino cruda. Cuando la carne cocida estaba lista para servirse, se dividía en pequeños pedazos y se preparaba un caldo para servirlo con ella, con verduras. Este caldo se usaba en días incluso de Gedeón y también en tiempo de Isaías. Con respecto a la miel, Dios había prometido, ustedes recordarán, una tierra que fluye leche y miel a Israel. Son innumerables referencias a la miel o al panal en la palabra de Dios, son pruebas de que en Palestina abundaban los productos de las abejas. Sin duda que los judíos cuidaban las abejas para que produjeran miel. Así, muchas de las citas bíblicas indican que la miel silvestre era bastante común. Los lugares favoritos para cazar las abejas eran las cavidades de los árboles, en donde usted recordará, Jonatán descubrió algo de miel y comió de ella en los agujeros de las rocas, de donde con frecuencia eran extraídas.
y algunas veces en los cuerpos secos de los animales, como cuando Sansón comió el cuerpo de un león muerto. Los libros poéticos de la Biblia hebrea abundan en comparaciones de la miel. Los juicios de Dios son comparados a ella en el Salmo 19, palabras placenteras semejantes a ella en Proverbios 16, y también las novias en los cantares de Salomón hablan también de la miel, cantares 4 y 5. En los tiempos del Nuevo Testamento, ustedes recordarán, Juan el Bautista se alimentaba con langostas y miel silvestre que había en el desierto. Y cuando Jesús quiso probar a sus discípulos que su cuerpo resucitado era un cuerpo real, pues ¿qué hizo? Pidió alimento y le dieron un pescado asado con miel. El doctor Thompson relata que en las grietas de un precipicio sobresaliente en Wadi y el Kun, los enjambres de abejas han hecho su hogar. Se bajó un hombre con cuerdas sobre las rocas, bien protegido de un ataque de las abejas, y pudo extraer una gran cantidad de miel. Entonces, este incidente es comparado con la expresión de Moisés en su canto de despedida en Deuteronomio capítulo 32, que dice, e hizo que chupase miel de la peña. Las frutas también eran muy importantes en la dieta del Medio Oriente. Las olivas y también el aceite de oliva era muy usado. La oliva se usa mucho en escabeche, pero la mayor parte de la cosecha se usa para fabricar el aceite de oliva. En el Oriente, el aceite de oliva toma el lugar de la mantequilla y es usado para cocinar. Un examen de las escrituras nos indicará lo importante que era un alimento cocinado con aceite de oliva. Ustedes recordarán el caso de la viuda que alimentó al profeta Elías. Ella dijo que no tengo ni un pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ella había dependido grandemente del pan y el aceite para su alimento, pero la existencia de estos dos elementos ya se estaba acabando. Entonces el milagro ocurrió a través del profeta Elías en la multiplicación de estos dos elementos. Dice el texto, y la tinaja de la harina no escasearán, no menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho a Elías. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y el verso 16. También se habla de la ofrenda de grano de la ley de Moisés que requería harina fina sin levadura, que debía ser mezclada con aceite y asada en un sartén. El profeta Ezequiel también cuando relata todas las bendiciones anteriores de Jerusalén, dice, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Esa referencia puede encontrarla en el libro de Ezequiel en el capítulo 16. También eran muy famosas los higos, las uvas y las pasas en la dieta de los judíos. Con respecto a los higos, el, en los tiempos del Antiguo Testamento esta fruta era muy común, especialmente se usaban secos. Usted recordará que Abigail llevó 200 pasas de higos a David. Una pasta de higos también le fue dada al egipcio para revivirlo en el primer libro de Samuel 30. A David también le llevaron pasas de higo cuando estaba en Hebrón en tiempos de una gran fiesta. Durante los meses de septiembre y octubre, las primeras uvas maduras se comen con pan como uno de los principales alimentos. Deben haberse cosechado muy buenas uvas en Canaán porque dos de los espías, usted recordará, trajeron grandes racimos de uvas llevados dos en un palo de madera que fueron encontrados en el valle de Escol. Esa referencia puede encontrarla en el libro Números en el capítulo 13. También cuando los judíos vivieron en Palestina, las pasas eran de gran consumo. Así es que la dieta era muy importante en cuanto a esta clase de alimentos. También tenemos que mencionar las granadas, que hay en la tierra de Palestina algunas variedades que son dulces y otras que son amargas. El jugo de la variedad de las granadas amargas se usa en lugar de los limones cuando estos han escaseado. La granada era grandemente estimada como fruta en los tiempos bíblicos, pues se menciona por Moisés como una de las excelencias de la tierra prometida, tal como
se describe en Deuteronomio capítulo 8. El Cantar de los Cantares también hace mención de los frutos del granado, de árboles y de vino adobado con su jugo en Cantares capítulo 4, capítulo 6, 7 y 8. A grandes rasgos, mis amados hermanos, y a manera de resumen, esta era la dieta principal de los árabes judíos en tiempos bíblicos. Nos sirve como referencia para entender la cultura y los diferentes usos a fin de darle una mejor interpretación a los textos que leemos de las Sagradas Escrituras. Por favor, escríbanos en los comentarios qué le ha parecido esta serie y cuánto ha aprendido sobre usos y costumbres de tierras bíblicas. Les espero el próximo sábado a las 5 de la tarde para continuar con esta hermosa serie en este segmento, la pregunta semanal. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Que Dios les bendiga.